Comenzamos con una alerta por una posible fuga de gas que obligó a evacuar el sector del centro de Birmingham y continúa generando preocupación entre sus residentes. Las autoridades cerraron las calles y decenas de residentes fueron evacuados. Marcos de Pablo, usted ha seguido muy de cerca esta situación. Adelante. Así es, esta emergencia mantuvo cerradas por más de 12 horas varias cuadras del centro de Birmingham, mientras equipos de emergencia investigaban el origen de la fuga. Las autoridades mantuvieron la orden de evacuación en la calle 23 Sur, en la primera y quinta avenida, debido a que los monitores de calidad del aire registraron niveles inseguros en el sistema de drenaje pluvial. Los investigadores analizaron el sistema de drenaje para determinar el origen de la fuga y aunque el olor de combustible se mantuvo en el área, las autoridades evalúan muestras locales para confirmar la sustancia que pudo provocar la emergencia. Las primeras investigaciones apuntaron a que el incidente podría estar relacionado con un producto derivado del petróleo que habría ingresado al sistema de alcantarillado. Posteriormente, las autoridades informaron que una de las principales hipótesis era la existencia de un tanque subterráneo no registrado, aunque la investigación determinará esa posibilidad. Equipos del Departamento de Bomberos de Birmingham, la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Jefferson y agencias estatales ventilaron en el área para disminuir la concentración de vapor y reducir el riesgo. Además, especialistas en materiales peligrosos participaron en la investigación para determinar el producto involucrado, si correspondía a gasolina, gas natural u otro derivado del petróleo. Hasta el último reporte no se habían registrado personas lesionadas. Las autoridades informaron que los trabajos continuarán para eliminar cualquier riesgo para los residentes. Reportando desde Birmingham, Marcos de Paula, Noticias Telemundo.